Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. En el vídeo de hoy os traigo un resumen de mis lecturas de septiembre. No ha estado mal del todo teniendo en cuenta que para mí es la vuelta al cole. He leído un total de 7 libros. En cuanto a cantidad, más o menos bien. En cuanto a calidad, creo que agosto fue un mejor mes. He tenido varias lecturas que me han gustado poco o menos que poco. No sé, no me han gustado. Así que, ¿quieres saber cuáles son las que sí me han encantado y cuáles son las que no me han gustado? Pues quédate a ver el vídeo. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí con la niña para ver cómo le ha ido septiembre. Hombre, ella tenía muchas expectativas, pero oye, nena, que has vuelto a trabajar, ¿qué quieres? Que te recuerdo que eres madre de familia y estas cositas, ¿eh? Pero bueno, hija, no está mal, no está mal. Sororidad, sororidad. No sabía muy bien cómo organizar el vídeo. He pensado hacerlo de menos a más, luego he pensado hacerlo mezclando las que me han gustado con las que no, por género, etc. Bueno, al final he decidido que voy a hacerlo por género. Me gusta leer novedades, pero también me gusta leer libros que llevan ya bastante tiempo editados, pero que me han recomendado, o clásicos que he querido leer hace tiempo, etc. O sea, un poquito de todo, vamos a ver. Os voy a ir enseñando poco a poco y os voy a ir contando qué me ha parecido. Pues en esto estoy con la niña. Esto de leer novedades está muy bien, ¿eh? A mí me gustan mucho esas novedades que me gustan a mí, un avance de temporada que os voy a contar. Pero hay clásicos y hay cositas que están siempre bien, ¿eh? Así que eso también hay que revalorizarlo, ¿eh? Uy, que me trabo. Vamos a comenzar por un thriller. Este es la tercera parte de una trilogía. De hecho, entre la segunda y la tercera parece ser que hubo bastante tiempo de edición. En mi caso, yo me compré este y luego, al darme cuenta de que era una trilogía, compré los dos anteriores. Es Domingo Villar, El último barco. Discurre tanto en Vigo como al otro lado de la ría. Y la historia se inicia con la desaparición de Mónica. Mónica tiene un padre que es médico y es bastante famosillo, lo que parece ser dentro de Vigo. Es una persona de prestigio social, digamos. Y entonces se presenta a hablar con el comisario, con el jefe de Leo Caldas. La hija, Mónica, es mayor de edad. Entonces, claro, para empezar una investigación, primero tienen que descartar que no se haya ido voluntariamente. Empiezan a hacer la investigación y se va desarrollando la historia. Esta historia de Leo Caldas ha sido quizá la más lenta de las tres, primero porque es bastante más gruesa que todas las demás. Pero por otro lado me ha gustado porque muchas veces en los thrillers tengo la sensación de que todo pasa demasiado rápido. Y me da la sensación de que en la vida real las investigaciones no son tan rápidas, que van mucho más de el menudeo, de mirar cosas pequeñas, de comprobar la documentación, de hablar con una y otra persona hasta que encuentras inconsistencias. Y creo que eso lo refleja muy bien este libro. La verdad, hasta la página 400 así tenía un poco la sensación de, como el propio inspector, no avanzar. No obstante, en las últimas 200 páginas se acelera mucho, es bastante interesante todo lo que está narrando, y es que a mí el estilo narrativo de Domingo Villar me gusta mucho. Domingo Villar me permite a mí como lectora acompañar a Leo Caldas en sus investigaciones. Tengo la sensación de que me siento con él a tomar un café, que voy a su bar habitual a cenar, que voy a acompañarle al viñedo de su padre y que además voy a estar escuchando todos los testimonios de todas las personas involucradas. Y esa cercanía a mí desde luego me encanta. Así que le di 4 estrellas y estoy muy contenta de haber leído esta trilogía. Os la recomiendo mucho, pero como os digo, pausada. Ay, a mi Galicia, es que Galicia. Mira, en verano pues a mí esto del agua fría me cuesta, ¿eh? Pero es que el marisco, ay, el marisco. Es un poco lento de comer, pero es que, ay, el albariño. Septiembre, mes impar, con lo cual tocaba lectura de ¿Quién te lo ha dicho?, en quién lee a Agatha Christie. Y en esta ocasión votamos si salió El asesinato de Roger Ackroyd. Yo había leído y había visto en un documental de Agatha Christie que era uno de los libros con los finales más sorprendentes. Si bien es cierto que dentro del club hubo gente que adivinó cuál iba a ser el final, la verdad a mí no dejó de sorprenderme. Además me parece que está magistralmente resuelto. Y este libro, la verdad, dibuja un Poirot algo diferente, un Poirot que se ha retirado.
Lo que más me ha sorprendido de este libro es que la historia no la narra Poirot, sino que la narra otro personaje, que además es como si fuera un alter ego de Hastings, pero no es Hastings, también médico. Y van a narrar la historia de un modo muy interesante. Tú vas a ver a Poirot a través de los ojos de este otro personaje y está desde luego en mis mejores lecturas de Agatha Christie. Me parece a mí que voy a tener que estar moviendo el top 5 como sigamos con este ritmo lector. Como no, Agatha. Faltaba ya, menos mal que es meses impares, porque es que si no, pum pum pum, me estalla la cabeza con esta niña, qué cansina, por Dios. En otras dos lecturas conjuntas he leído dos clásicos, digamos, de la literatura de terror que tenía ganas de leer. Uno de ellos es Henry James, Otra vuelta de tuerca. Lo he leído con Avemar, que por cierto se ha abierto canal. Chris de Avemar Books tiene canal. También os dejaré el link aquí abajo. Os recomiendo que la sigáis, porque sus lecturas están siempre muy bien y haciendo unos análisis. Uno de los libros, como os digo, de terror clásico que he querido leer ha sido Henry James, Otra vuelta de tuerca, porque yo no había leído nada de Henry James. Tenía muchas ganas de leer algo. Me lo he leído, pero ha sido una lectura para mí inconsistente en cuanto a gustarme. Empecé, me gustó, pero luego me parece que entra en una meseta de la que ya no cambia prácticamente nada. Realmente los personajes al inicio me gustaron, pero luego progresivamente me iban pareciendo cada vez más intensos en el sentido de idos, no sé muy bien cómo explicarlo. Y la verdad es que puedo entender que esta novela en su contexto, el modo de narrar, el que incluyan niños dentro de la narración, etcétera, pues podría ser muy terrorífica. Pero, y de ahí yo creo que refiere al inicio de la historia, que el incluir niños, y no solo uno, sino dos, es lo que va a hacer que dé otra vuelta de tuerca a la historia. Pero creo que es una novela que, si bien tiene sus méritos en el contexto en el que se ha escrito, a mí ahora, pues la verdad, no me sorprende. También he de decir, no me he aburrido leyéndola, pero desde luego ni la volvería a leer y la recomendaría con mucha reticencia. No obstante, nos hemos entretenido bastante en los comentarios, todo eso ha estado bastante bien, pero a mí se me ha pasado de tuerca más bien que Otra vuelta de tuerca. No, le he puesto un 3, pues bueno, porque es un clásico de la literatura y sí considero que no me ha aburrido y obviamente está muy bien escrita, pero no es una historia para mí, desde luego. Pues a mí los niños en historias de terror, ay, todavía tengo grabada la imagen de las gemelas. Otro clásico al que le tenía bastante ganas y una autora a la que también tenía ganas es La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Además, si tú me pones una casa encantada, yo estoy súper contenta. La verdad es que la casa tiene mucha presencia en el libro. Es una casa peculiar, una casa con un diseño extraño, una casa que parece querer engullir a las personas que entran ahí. La premisa es bastante sencilla. 4 personas que llegan a una casa, una de ellas es un médico que quiere investigar, bueno, médico psiquiatra, que quiere investigar las presencias paranormales en una casa. O sea, espíritus, casa, personas encerradas en una casa que por la noche se quedan solos, ruidos extraños. Buah, pintaza. Bueno, empezamos más o menos. La verdad es que los personajes eran rarunos, pero bueno, los diálogos eran más raros aún. Pero bueno, yo al inicio defendía la novela. Cuando estábamos comentándolo, en general, desde el primer comentario, los comentarios fueron negativos. Yo defendía que, bueno, lo intentaba poner en contexto, veía un poco la novela, la historia, etcétera, y dije, bueno, hay que darle una oportunidad, que estamos arrancando. Y arrancamos y seguimos, pero la sensación era que arrancábamos, no pasa nada nuevo. Sí pasa, bueno, los personajes cada vez son más raros. No solo raros, cada vez son más insoportables. Los personajes te van generando una antipatía máxima, la historia te va generando una antipatía máxima, y cuando llegué al final dije, ¿pero qué mierda de historia es esta? ¿Pero qué es esto? O sea, yo creo, sí,
está entre mis 3 peores lecturas del año. Entiendo que será un clásico, pero yo empiezo a plantearme que los clásicos americanos y yo no estamos hechos el uno para el otro, porque en general los clásicos americanos, la mayoría me parecen sobrevalorados. Este es un caso. La conjura de los necios es otro caso. El guardián entre el centeno es otro caso. Pues ¿qué quieres que te diga? Serán muy clásicos, pero a mí me parecen un tostón. Casas encantadas, no. Y si vienen espíritus, oye, pues colaboren, que limpien un poquito, que recojan, porque es que lo dejan todo perdido con el plasma del espectro. No, no, no. Y como bien se dice, no hay 2 sin 3. En la lectura conjunta de Esther y Reading, que Esther, por cierto, que también tiene canal, se ha animado a hacer lecturas conjuntas y merecen mucho la pena. Aunque he de decir que no nos hemos arrancado con un libro demasiado allá, pero es que nunca se sabe, los libros los eliges a ciegas y si tienen buenas críticas, pues tú, pa'lante. La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo, semifinalista del Premio Planeta, no recuerdo de qué año, pero vamos, finalista del Premio Planeta. La vida de Alice va a cambiar para siempre. Está embarazada de una niña, tiene otra niña pequeña de 6 años y su marido muere en un accidente de tráfico. Supuestamente él venía de un lugar, pero las cosas no le cuadran a Alice. Empieza a investigar y esto le lleva a una isla bastante idílica que se llama Robin Island. Decide ir allí y averiguar qué es lo que pasó con su marido y qué hacía en esa isla. Arrancó bastante bien, además el autor Daniel Sánchez Arévalo es guionista de películas y de series de televisión, con lo cual tenía un ritmo bastante bueno, era muy visual, etc. A partir de ahí empieza a repetirse la historia. Es un libro que le sobran, tiene unas 600 y pico páginas. Pues si yo os digo que le sobran como 400, o sea, no estoy diciendo 100, 200, no, 400 páginas, yo además le quitaría el 50% de los personajes. En general me han aportado poco, me han interesado poco, hay historias mal resueltas, el final es un poco atropellado. La verdad es que cuando yo llegué al final del libro estaba tan desenganchada de los personajes, tan desenganchada de la historia, que no he podido disfrutar el final. Me ha parecido precipitado, me ha parecido que sobraba gran parte del libro. Yo de hecho le daría 2 estrellas, 2 estrellas y media, no más. Y para que yo de 2 estrellas me tiene que gustar poco. Y la media de las 2 y media es porque al principio me entretuvo. Pero desde luego, tochaco, letra mini, un montón de personajes y como os digo, o sea, esto como una novela corta o relato corto me hubiera flipado. Una novela de 600 páginas que le sobran 400, ¿de qué estamos hablando? Hombre, no es que me lo fuera a leer, pero tacho uno de la lista. Las 2 novelas que os voy a enseñar ahora, junto con la de Agatha Christie, me han gustado mucho. Os enseño primero Una educación de Tara Westover que hemos leído con el corrillo literario de María, en Señora Literaria. Este libro me lo habían regalado, es un libro que he visto muy recomendado y la verdad es que me ha gustado. ¿Le daría un 5 estrellas? No. ¿Por qué no le daría un 5 estrellas? Porque me ha incomodado en muchas partes. Me he sentido muy incómoda leyendo el libro en muchas ocasiones y la parte central también me ha parecido que era un poco mesetaria. No obstante, creo que es un libro muy interesante, está narrado desde el punto de vista de Tara, que vive en una comunidad donde su padre es un libertario, es una persona que no quiere atenerse a las normas del Estado. El padre de Tara además tiene una enfermedad mental. Todo esto unido a sus principios religiosos y sus principios políticos va a hacer que se críen muy aislados de la sociedad, prácticamente sin educación, hasta que Tara y otros hermanos empiezan a querer acceder a la educación y esto, digamos, cambia su visión del mundo. Como vemos en el título, ella va a reflexionar muchísimo sobre la importancia de la educación en la formación de la identidad de las personas y en el descubrimiento del mundo. Creo que es un libro muy interesante, como os digo, bastante duro, no obstante, lo he disfrutado mucho y creo que me ha dejado
un pozo importante. Creo que es un libro que recordaré y recordaré por el impacto que ha tenido en mí durante mucho tiempo. Eso de la educación es fundamental, de cualquier forma, formal, informal, pero lee, nena, lee, edúcate, fórmate, espíritu crítico, tú solo piensa. Cuando no quieren que pienses, no te dejan leer, así que tú verás. Uy, no debería haber confesado esto. Bueno, como sé que no ve mis partes, no pasa nada. Mi último libro lo he visto recomendado muchísimas veces. Chris, de Avemar Books, siempre dice que le encanta este libro. Señora literaria se animó a comprárselo y entonces dijimos, bueno, más bien me dijo ella, Ana, ¿qué tal si lo leemos juntas? Venga, vamos a leerlo. Así que hemos leído este mes Kristin Hanna, El Ruiseñor. Es la primera vez que yo leía a esta autora, la he visto muy recomendada también. Este libro trata la historia de la invasión de Francia por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, por los nazis, vamos. La ocupación de Francia y cómo se genera un gobierno ocupado, una zona ocupada en el norte de Francia y en la zona sur un gobierno colaboracionista, el gobierno de Vichy, en gran medida por la colaboración de Pétain. Son dos hermanas, Isabel y Bian. Isabel va a representar un poco la lucha, el ímpetu, las ganas de enfrentarse directamente a las situaciones que ella considera injustas y va a tener una visión de lo que tiene que ser la guerra y Francia durante la guerra mucho más activa. Bian, por otro lado, es madre, está casada y ella tiene más una visión de la guerra como resistencia, la necesidad de resistir a la ocupación alemana, como la necesidad de sobrevivir, la necesidad de adaptarse a las circunstancias. Lo que me ha gustado mucho del libro es que narra muy bien lo que era el día a día. Es un libro que no está narrado desde el punto de vista de los actos heroicos, no está narrado desde el punto de vista de las guerras, no está narrado desde el punto de vista del combate. Lo que nos muestra es cómo se vive la guerra en las casas, el hambre, cómo se tienen que hacer colas para conseguir comida, cómo se tiene que ir reutilizando la ropa, cómo se van perdiendo amigos, cómo se van valorando cosas nuevas. De hecho, la historia comienza con una frase, os voy a leer solo la primera frase que creo que es muy significativa. Dice, si algo he aprendido en mi larga vida es esto, en el amor descubrimos quiénes queremos ser, en la guerra descubrimos quiénes somos. Y creo que esta historia se resume muy bien en eso. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes somos? Y un canto al amor, a la lucha, a la resistencia y a la supervivencia. Es un libro muy bueno. Os lo recomiendo muchísimo. Yo esto de la guerra no me gusta mucho, ¿no? Pero sí me gusta a mí esto de mujeres luchadoras, eso sí. Mujeres que se ponen en su sitio, ¿eh? Y ya que no te reivindican, pues reivindícate tú, nena, reivindícate tú. Esto me ha dado de sí el mes, 7 libros, he dejado arrancados 3 y bueno, en el TBR que ya os subí podéis ver cuáles son varios de estos libros que ya he dejado arrancado y qué es lo que pienso leer en este mes, que como sabéis voy a leer mucho de temática sobre todo, o escrito, no de temática, escrito por mujeres. Así que os animo también a que apoyéis esa iniciativa. Y por mí nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, pero también voy subiendo mis reseñas en Goodreads, Anita Lectora en todos ellos, y os deseo una muy buena semana y un beso muy grande por mi parte. ¡Mua! Bueno, lectores, por mí nada más. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le like, que subscribe en todas las redes, porque esta niña no para. Y bueno, por mí nada más. Chao, chao, lectores. Besitos, besitos.